¿Qué onda, chavitomaníacos y amantes de la cultura pop? Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desenterramos las joyas de la televisión que marcaron nuestras vidas. Hoy, vamos a hacer un viaje en el tiempo, uno muy especial. Agarren su torta de jamón, pónganse cómodos en su barril preferido. Porque vamos a hablar del día en que todo comenzó. El día en que se emitió el primerísimo capítulo de la serie que se convertiría en un fenómeno inmortal, El Chavo del Ocho. El 26 de febrero de 1973. Quedó marcado en la Telavichan en México, se emite el primer capítulo de la serie y quien lo dijera que este programa durar ya por décadas. ¿Se han preguntado cómo fue ese primer encuentro con la vecindad? ¿Cómo eran los personajes al principio? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar ese momento histórico. El 20 de junio de 1971. La televisión mexicana transmitió un episodio que, sin saberlo, daría inicio a una leyenda. Pero, ojo, aquí viene la primera sorpresa, el primer episodio como tal, el que se considera el piloto. Se llamó El Ropavejero. En este capítulo, el chavo todavía no vivía en el barril. Así como lo oyen. De hecho, el barril era solo su escondite. El argumento era simple pero genial. Don Ramón le mete miedo al chavo con el cuento del ropavejero para que se porte bien. Le dice que si no hace caso, un hombre se lo llevará en un costal. Y claro, justo en ese momento, ¿quién creen que aparece en la vecindad? Exacto, un ropavejero, interpretado por el actor José Luis Fernández. El pánico se apodera del chavo. Cada vez que ve al pobre hombre, corre a esconderse en su barril. La Chilindrina, con esa picardía que ya la caracterizaba desde el primer día, aprovecha la situación para asustar al chavo todavía más. Lo que sigue es una serie de enredos y confusiones geniales, muy al estilo de lo que Chespirito perfeccionaría con los años. El ropavejero solo quiere hacer su trabajo, pero termina siendo visto como el villano de la película. Lo más interesante de este primer episodio es ver las semillas de lo que vendría después. Don Ramón ya era ese padre un poco gruñón pero de buen corazón, desesperado por criar a su hija. La Chilindrina ya era la niña traviesa y manipuladora que todos amamos. Y el chavo. El chavo ya era ese niño noble, ingenuo y con un apetito voraz, que se ganaría el corazón de millones. Una curiosidad fascinante es que, en este primer episodio, no aparecían todos los personajes que conocemos. No estaba Kiko, ni Doña Florinda, ni el profesor Girafales, ni mucho menos la bruja del 71. La vecindad se sentía mucho más vacía. El elenco principal era el chavo, la Chilindrina y Don Ramón. Esto nos demuestra cómo la serie fue evolucionando y creciendo, añadiendo personajes que se volverían indispensables. Imaginen el impacto de ese primer sketch. El humor de Chespirito era diferente. Era un humor blanco, basado en situaciones cotidianas, en la comedia de errores y en la psicología de los personajes. No necesitaba chistes complicados ni doble sentido. La genialidad estaba en la simpleza, en cómo un malentendido podía escalar hasta convertirse en una situación totalmente caótica y divertida. Y es que Chespirito era un maestro en eso. Sabía cómo conectar con el público a un nivel muy humano. ¿Quién no ha tenido miedo de algo irracional cuando era niño? ¿Quién no ha sido víctima de un malentendido? Esas son las cosas que hacían y hacen al Chavo del Ocho tan universal y atemporal. Volviendo al ropavejero. El clímax llega cuando Don Ramón intenta aclarar las cosas, pero solo logra enredarlas más. El pobre ropavejero termina huyendo de la vecindad, probablemente pensando que todos ahí estaban locos. Y el chavo, bueno, el chavo aprende una lección. O al menos eso parece hasta el próximo episodio. Este capítulo no solo fue el inicio del Chavo como serie independiente, porque antes era un sketch dentro del programa Chespirito. Fue la prueba de que este universo tenía el potencial para sostenerse por sí mismo y para conquistar al mundo. Roberto Gómez Bolaños no solo creó personajes, creó arquetipos, símbolos con los que la gente de cualquier país y de cualquier edad podía identificarse. Pensemos en el contexto de la época. En los años 70, la televisión estaba llena de otro tipo de programas. Y de repente llega esta comedia sobre un grupo de vecinos en una humilde vecindad. No había lujos, no había tramas complejas de espionaje ni romances de alta sociedad. Había amistad, solidaridad, pleitos infantiles y, sobre todo, mucha risa. La dirección de Enrique Segoviano también fue clave desde el principio. Su estilo de cámara, los acercamientos a las reacciones de los personajes.
El ritmo, todo contribuye a crear esa atmósfera única que definía el programa. La química entre Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés era palpable desde el primer segundo. Era magia pura. Con el tiempo, la serie se fue poblando. Llegó Carlos Villagrán como Kiko, el niño mimado con su traje de marinerito. Florinda Meta como Doña Florinda, su madre sobreprotectora. Rubén Aguirre como el profesor Girafales, el eterno enamorado. Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. Y Edgar Vivar, interpretando al señor Barriga y a su hijo Ñoño. Cada uno de ellos aportó una capa más de comedia y de corazón a la vecindad. Pero todo, absolutamente todo, nació de esa simple idea, un niño asustado por un ropavejero. Es increíble pensar cómo algo tan sencillo pudo convertirse en el programa de televisión de habla hispana más visto de la historia. Se ha traducido a más de 50 idiomas y sigue transmitiéndose en decenas de países. Eso es un legado. ¿Y por qué nos sigue gustando tanto? Creo que la respuesta está en su inocencia. El Chavo del Ocho nos recuerda una época más simple, nos conecta con nuestro niño interior. Nos hace reír con chistes que hemos oído 1000 veces, pero que siguen funcionando. Fue sin querer queriendo, no me tienes paciencia, chusma, chusma, ta, 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 ta. Son frases que ya forman parte de nuestro ad cultural. La próxima vez que vean un capítulo del Chavo, recuerden el ropavejero, recuerden ese humilde comienzo. Recuerden que las más grandes leyendas a menudo empiezan con un pequeño paso. Con una idea simple ejecutada con genialidad y, sobre todo, con mucho corazón, Chespirito no solo quería hacer reír, quería transmitir valores. Y lo logró con creces. El Chavo nos enseñó sobre la amistad, la importancia de perdonar, la lucha contra la adversidad y el valor de un hogar, aunque este sea un barril. Nos enseñó que, a pesar de los problemas y las diferencias, la vecindad siempre encuentra la forma de estar unida. ¿Y ustedes, cuál es su primer recuerdo del Chavo del Ocho? ¿Se acuerdan de este capítulo del ropavejero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus anécdotas y opiniones. ¿Cuál es su personaje favorito y por qué? El mío siempre ha sido Don Ramón, por esa mezcla de ternura y desesperación. El Chavo del Ocho es más que un programa de televisión. Es un tesoro cultural. Un pedacito de nuestra historia que nos une como latinoamericanos y como seres humanos. Es la prueba de que la risa es el lenguaje más universal de todos. Y todo comenzó un 20 de junio de 1971. Con un niño, un barril y el miedo a un ropavejero. ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, que eso me ayuda un montón. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos. Eso.